Bueno, cuando me llamó Marga para plantearme esta cuestión, yo le dije que encantado, pero que, bueno, mi faceta de estudioso es una menos significante, digamos, que la otra, la de la acción directa, digamos, pero claro, le tengo tanto cariño a esta gran persona, porque es una gran persona sobre todo, que dije, vale, voy a intentar ponerme en el plan un poco de dar algunas claves de lo que es porque la conozco muy bien, la conozco desde hace muchos años, y entonces pues a ver qué sale, a ver cómo debatimos. Fundamentalmente tengo que retrotraerme a cuando nos conocimos, que fue justamente finales de los 70, cuando ya yo seguía en ese momento en el grupo Tábano, pero Rodolphe había un poco dejado su gran trabajo en el teatro independiente, sobre todo también con su hermano, con la compañía que habían hecho, y en ese momento él ya fue pionero en una cuestión que es la llamada gestión cultural, porque él en ese momento, si no recuerdo mal, codirigía el Teatro Principal de Valencia con Armando Moreno, marido de Nuria Esper, y entonces fue de los pocos teatros que se atrevieron a programar un espectáculo muy polémico que yo dirigí en una época, que se llamaba Macbeth Imágenes, no, un tal Macbeth, el otro es de Rodrigo García, que lo monté en Buenos Aires, que era una dramaturgia para ese momento, comillas, para ese momento novedosa, porque trasladábamos el tema del Macbeth, teniendo en cuenta la escritura tradicional del texto que hizo Carla Matteini, no trasladando texto a la modernidad, sino que lo que eran las imágenes, porque lo trasladábamos al mundo de Al Capone, de los gángsters. Hoy esto ya, como lo hace todo el mundo, yo añoro ver un Shakespeare montado con cosa de época, pero bueno, en ese momento, incluido por el crítico famoso de Madrid, pues nos dieron bastantes cosas. Y ellos se atrevieron. Armando era una gran persona, sí, tenemos que recordarle de alguna manera, porque son de estas personas que de pronto sí, la transición, la democracia, la no sé qué, este año se va a recordar a un personaje para mí fundamental también, que fue Manolo Collado, que de pronto pues hizo un trabajo en ese momento que merece ser recordado, porque tú lo dices muy a menudo, ¿no? La gente joven descubre la pólvora continuamente. Bueno, pues seguramente yo lo hice también, seguramente a lo mejor Rodolfo, pero bueno, quiero decir que entonces, ¿qué pasó? Que nos caímos muy bien, yo creo, y en ese momento incluso, y durante mucho tiempo, por nuestro aspecto, porque yo no llevaba nos confundían continuamente, ¿no? Me acuerdo de una anécdota en el tren con la trinca, que Rodolfo, y tal. Bueno, entonces, de esa primera amistad va a surgir, primero por eso quería tocar el tema de la gestión, porque realmente Rodolphe, que nunca dejó de escribir con su hermano, él solo, haciendo adaptaciones, haciendo su currículum es tremendo, pero quiero señalar que yo creo que Rodolphe llevó también, porque luego pasó a un cargo de la Generalitat, que no me acuerdo, pero es igual, jefe de servicio, pero desde ahí generó, por ejemplo, cuestiones tan importantes para el mundo de la danza como Danza Valencia, que en ese momento yo ya era director del Centro de Nuevas Tendencias, y junto con Andrés Morte en Barcelona, y dijimos, vamos a intentar impulsar a partir de un festival, y que solo sea para la danza contemporánea emergente española, que en ese momento era fantástica, además.
tremendo. Y así está que las grandes coreógrafas, sobre todo porque son coreógrafas y coreógrafos que hoy siguen ya realizando con sus compañías trabajo dentro de lo explotada que está mucho más que incluso el teatro, la danza, y ahí tenemos un ejemplo de colaboración que mantuvimos durante un tiempo. Él me ayudó mucho también durante mis años, que he dejado hace muy poco, como gestor de la muestra de teatro español de autores contemporáneos, y en suma creo que hemos coincidido, y cierro rápidamente el tema de gestión para pasar a creación, hemos coincidido fundamentalmente en la necesidad que había de renovar las estructuras. Las estructuras del teatro español estaban realmente muy anquilosadas, muy sometidas incluso a legislaciones absurdas, y él en su lucha valenciana, yo en la lucha que pude tener en un momento en el INAEM, con sus luces y sus sombras, que creo que los dos eso nos ha... Conocemos, sí. Y además nos atormenta. Ahora cuando lo pensamos, muchas veces nos tomamos algo y decimos, algo hicimos mal. Y creo que sí, pero en ese momento lo que nos guiaba... Por eso te digo, córtame cuando quieras. No, esto es un debate. Pero es que va a ser difícil que debatamos mucho. No, pero debate, quiero decir, sí. en el sentido de que yo ya sé que esto está basado en la dramaturgia, pero al igual que hay, y aquí tenemos en la sala un exponente de la dramaturgia actual española que es pura y dura de literatura dramática, digamos, de tal. Pero sí nos tocó un poco a nosotros tener también, no podemos olvidar que José Luis Alonso de Santos, que es digamos, un modelo del dramaturgo puro y duro, también ha tenido que hacer de gestor en la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Es gestión, quiero decir, porque al final tienes que manejar unos recursos que son públicos y al final tienes que elegir unas obras, tienes que elegir unos directores. Eso es la gestión. La gestión no creamos que es tampoco meterte en un laboratorio ahí, es tomar decisiones cada día. Y en esas decisiones, pues, te equivocas. Entonces, como gestor, ya digo, creo que es una figura fundamental de la gestión del Estado español, pero fundamentalmente como el Estado español ahora se ha convertido en ínsulas baratarias en que cada comunidad autónoma descubre también la pólvora y todo esto, pues si a lo mejor de pronto entendieran que ha habido un legado, que ha habido algo detrás que no hay que, digamos, sacralizar, pero sí entenderlo, pues mejor nos iría. Eso sabes que es un poco difícil, porque realmente, no sé a ti si te ocurrió exactamente así, pero yo en un momento determinado de mi trayectoria tuve que cortar y elegir otro camino porque se habían cegado todos los caminos posibles. Esto ocurrió sobre el año 95, 96, y es cuando yo opté por dejar el teatro y dedicarme a otro... y además abandonar mi comunidad, no físicamente, pero sí laboralmente, porque mi comunidad estaba cerrada y era imposible hacer nada. Sí, porque es curioso también que de pronto yo creo que esto tiene muchas veces más que ver con el sentido político que con el sentido profesional. O sea, yo creo que como profesionales no creo que haya ninguno, aunque luego ejerzan de otro modo, que no quiera comunicarse con otra y hacer programaciones conjuntas y coproducciones. Pero hay algo que, y fundamentalmente yo creo que son las últimas legislaciones que se han hecho, que han cerrado caminos. A él le pasó mucho antes que a mí, y yo el año pasado pues entré en coma gestional y dije hasta aquí, porque ya no puedo aguantar determinadas cosas que no vienen al caso. Entonces vamos a entrar en la etapa que es realmente para lo que creo que son estos debates, que es la parte de creación, y me parece muy interesante lo que ha empezado planteando Marga, de que yo, aunque me tocó una difícil labor que a veces no fue muy entendida por una generación,
que fue la de mi periodo de nuevas tendencias escénicas, yo siempre he defendido a las generaciones anteriores. Yo no creo que pueda haber una dramaturgia, llamémosle nacional, si no es en eslabones. O sea, a mí lo de matar al padre me parece que es una metáfora freudiana que tiene poco sentido, y afortunadamente yo que sí he tenido que convivir con una generación en ese momento emergente, la de ahora Mayorga, por ejemplo, yo jamás he oído a Mayorga criticar a sus padres, digamos, a Agüero, a Sastre, o sea que realmente en ese sentido, igual que Ignacio, yo creo que no hemos sido, como pasó, sí, por ejemplo, que yo lo viví muy profundamente en Buenos Aires, que hubo una generación que un titular era "hay que matar a Tito Cosa", o sea, de uno que luego ha sido ya un autor consagrado y todo esto, metáfora. Pero yo creo que el hecho que no haya pasado eso me preocupa grandemente, y creo que podemos hablar también de eso, porque tiene que ver con la creación dramatúrgica, el no concepto que hay ahora en los teatros públicos del repertorio, o sea, de esa idea de repertorio. Me parece fantástico que los teatros nacionales apuesten por la juventud, pero no creo que sea, o sea, no, entre el número de funciones, digo, de estrenos que hay al año, pues recuperar, digamos, esa memoria de textos. Por ejemplo, hay un texto de Alfonso Sastre, que acabo de leer hace muy poco, que es, ahora que se habla tanto de la autoficción y todo esto, que es tremendo, porque él es el protagonista, Alfonso Sastre, y hace una disección de ese momento con esa amargura que ya tenía, realmente tremenda. O sea que hay muchas cosas que están inventadas, o sea que no sé, me parece que sería mejor no entender lo viejo, lo nuevo, de una manera tan convencional. Y lo digo esto porque yo no sé cómo situar a Rodolphe Sirera. No sé si es viejo, es nuevo, quiero decir... Viejo, seguro. No, porque, bueno, no me quiero extender, voy a intentar ahora simplificar un poco, porque, claro, Rodolphe Sirera es sobre todo, pasa también otra cosa en el teatro español. Como tengas un éxito muy grande, como a él le pasó y le sigue pasando con El veneno del teatro, puede parecer que toda la obra de Rodolphe Sirera es parecida o igual. Nada más lejos de la realidad. Lo interesante de Rodolphe es que entre sus 50, aquí tengo su bibliografía y todo esto, realmente hay tantos estilos diferentes que es muy difícil situarle dentro de lo que hace. Es decir, incluso cuando yo monté esta obra, Indian Summer, que la monté en el Centro de Nuevas Tendencias Escénicas, hubo un cierto desconcierto también de la crítica para situar la obra, ¿no? Que era una comedia, era, en ese momento yo creo que Rodolphe incluso con sus obsesiones ya cinematográficas que le vienen de niño, de cinéfilo, quiero decir, ya estaba pensando en guión o televisivo, pero en esta obra que es de finales de los 80, ¿no? Sí, ¿vale? Entonces de pronto resulta que la obra, yo creo que de Rodolphe tiene dos grandes bloques, por así situarlo. Uno interesantísimo, que es el bloque histórico, el bloque de su imaginario, de resituar la historia, sobre todo la historia del país valenciano, y tiene una obra para mí fundamental de los años 70, que realmente en cualquier país hubiera sido una obra de repertorio, que se llama Plain en la mort de Enric Rivera, Llanto en la muerte de Enric Rivera, que recomiendo de verdad su lectura, porque ahora se va a hacer una especie de lectura dramatizada, ¿no? Sí, Y es un pedazo de espectáculo, porque es un espectáculo que ya, en recuerdo de Joan Auger, que también lo hizo en su momento, ya él intentaba la transversalidad de lenguajes, de meter la radio, en ese momento la pantalla era una cosa exótica y todo esto, pero realmente con esa obra
de este personaje, Enrique Rivera, un personaje ficcional, ¿verdad? Sí. Pero un actor, ¿no? De una época y todo esto. Rodolphe recupera la memoria de una parte de su entramado, incluso diría emotivo. Sí, y familiar incluso. Exactamente. Creo que lo que tiene Rodolphe en algunos de sus textos es que él no hace autoficción, en el sentido, digo, de Sergio Blanco y todo esto, que es una estrategia que no me parece interesante, pero él, gran parte no de la parte, o sea, la parte histórica, porque la vive y la refunda, digamos. Hay un texto de los hermanos, en este caso, que a mí creo que no se ha estrenado. ¿Cuál? Silenci de Negra. No, no se ha estrenado. No. Yo no lo puedo entender, de verdad, no lo puedo entender, y tú sabes que lo escribí en su momento, porque es un texto sobre una reflexión histórica tan fundamental en un momento en el que estamos, en que tenemos a los populismos a la puerta de Europa, o sea, que están aquí y están en los gobiernos ya. No sé si habéis oído hoy a la Meloni diciendo barbaridades, es que de verdad se disfrazan de corderitos cuando van a ver a la Fon esta, ¿cómo se llama? ¿Quieres que añada unos datos sobre esto? Silenci de Negra, que has citado tú, y luego Benedica, son dos obras que deberían formar una trilogía sobre Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Los habíamos escrito mi hermano Luis y yo, y Silenci de Negra es una obra que escribimos ya siendo conscientes que no íbamos a estrenar. Ya habíamos quedado fuera de circuito, con lo cual hicimos una obra con muchos personajes, con muchos espacios, pero en fin, era una obra que nos interesaba mucho hacerla. Y era un poco sobre lo que había sido en Francia la actitud del colaboracionismo y cómo después de la Segunda Guerra Mundial pues nadie había sido colaboracionista. Lo mismo que pasó en Alemania, que nadie había sido nazi, es decir, este olvido general, ¿no? Entonces, esta obra, que por cierto se tradujo al francés, hubo lecturas dramatizadas en Francia y se publicó en francés, aquí en España no hubo manera a nadie le interesó lo más mínimo. La segunda obra, Benedica, estaba ambientada en Croacia y seguía un poco la actitud del Vaticano, Pío XII fundamentalmente, con respecto a los judíos, al fascismo y lo que había pasado en Croacia, una de las partes de la Yugoslavia de aquel momento o posterior, que se independizó, protegida por la Alemania nazi, y creó un Estado en el cual, sorprendentemente, los católicos perseguían a los ortodoxos, es decir, no lo que normalmente se nos vende, ¿no? Entonces, estas dos obras ni las podíamos estrenar ni nada, pero llegó, digamos, el gobierno valenciano progresista que hay ahora, y el teatro público pues se dotó de nuevos responsables. Este gobierno lleva 7 años en el poder y ha hecho muchísimo teatro, siempre de autores que afortunadamente gozan de una buena juventud y son autores jóvenes, todos ellos. Entonces, a mí al principio, y es una anécdota un poco curiosa y demencial, a mí al principio me llamaron para proponerme hacer un montaje. Yo me ilusioné muchísimo, pero no querían un montaje de una obra mía. Lo que querían era que les adaptara los 4 jinetes del Apocalipsis de Blasco Ibáñez, porque en aquel momento pues había un centenario, un homenaje. Aquello no lo hice, obviamente. Y 6 años después de estar gobernando estos gobiernos progresistas, pues al final mi hermano tuvo, iba a decir cruelmente, el buen gusto de morirse, y entonces entró mala conciencia. Y entonces se me llamó y se me dijo, bueno, vamos a montar una de estas obras, ¿cuál quieres tú? Esto ya me sorprendió mucho, porque no se trata de lo que yo quiera, se trata de que se supone que hay unos directores que deben tener unos criterios. Y yo les dije, bueno, mira, mi hermano y yo no pudimos acabar la trilogía, habíamos hecho
2 obras, la tercera no la pudimos escribir. Voy a intentar escribirla yo y si me sale bien, pues la hacemos. Al final se montó, la obra se llama Dinamarca, es una obra que ha ganado el Max y muchos más premios, y fue un éxito, y con motivo de este montaje pues hicieron 2 lecturas dramatizadas para escolares de las otras 2 obras de la trilogía, entre ellas la que has citado tú. Y fue sorprendente porque los alumnos y los actores que hacían la lectura decían: ostras, esto está muy bien, ¿por qué no montamos esto? Hasta hoy. Es decir, ya he cubierto mi cupo, entonces ya hasta los próximos 4 o 5 años se supone que no habrá... Porque aquí todo va escalafonado. Escalafón, sí, escalafón, bueno, no sé cómo se dirá, pero en fin, va por orden. Va por orden, ¿no? Y entonces me imagino que de aquí 3 o 4 años, si no me he muerto, pues igual a lo mejor hacen alguna obra mía, o igual me he muerto y hacen una en homenaje. Pero esto es el teatro público. Afortunadamente he hecho cosas en privado en los últimos años, pero me duele bastante este hecho de que un teatro público, el cual en cierta manera y en muy pequeña, digamos, proporción, pero he ayudado a que exista, en mi comunidad, pues esto no ha dado más resultados. Tomando el hilo de lo que dice Rodolf, yo tuve, además de programar la obra en Alicante, dentro de la muestra, me llamó Cristina Santaolaria para la revista que publica la Asociación de Autores en virtual, y hice una pequeña crítica, porque no hay mucho espacio para una reseña de Dinamarca y Plagi, que aparece en el editorial Bromera, en la editorial que normalmente en valenciano ha publicado los textos de Rodolf. Y realmente cuando yo creo que leí la obra antes, y claro, me volví a sorprender una cosa, porque la obra, recomiendo mucho su lectura, porque es otra obra que tiene hoy una vigencia total. Es una obra que se desarrolla en un periodo histórico del pre-nazismo, el prefascismo, pero que a la gente del teatro, y con esto voy a hablar ahora también un poco de la relación de la obra de Rodolf con el teatro, porque en muchas de sus obras aparece el teatro. En esta obra de una manera muy clara, porque es una historia de una gran actriz y de sus conflictos con el director de escena, con un personaje tremendo que es este sacerdote, ¿no? Su padre, un pastor. Un pastor. Es una obra compleja, es una obra que yo aquí lo titulé Excelencia literaria y sabiduría teatral, porque es algo que a mí también a veces me preocupa mucho, a veces de las dramaturgias, sean nuevas, sean viejas, me da igual. Yo creo que un autor de teatro es un autor literario, o sea, quiero decir, si llamamos autor, un performer es un performer, digamos, unos géneros híbridos, me los adoro, no estoy diciendo eso, pero yo creo que un autor teatral tiene que saber escribir, y tiene que saber escribir más allá, por ejemplo, de cosas que cuando estoy en jurados veo muy a menudo. Son estructuras interesantes, ¿no? Y ahora con la fragmentación, ya algo tan viejo como Ubu Rey, o sea, 1898 creo, o algo así, pues bueno, que la fragmentación ya sea una cosa novedosa, y con el cine, pues da un poquito de vergüenza, ¿no? Entonces, Dinamarca es una obra muy contundente y es una obra muy bien montada por un director que quiero recuperar su memoria, está más joven que nosotros, pero que ha acompañado mucho a Rodolf y le entiende muy bien, que es Carles Alfaro. Creo que esto es muy importante también, la unión de autor-director, en el sentido de que es algo muy europeo, muy normal, y que nosotros aquí no podemos tener ese privilegio. Yo creo que Rodolf ha tenido el privilegio de que Carles, que para mí es un director además sensato, con sentido común, quiero decir, pero sin embargo lleno de imaginación, ha podido hacer varias de sus obras. Entonces, para mí Dinamarca es una obra del teatro de repertorio español.
e incluso iría más allá, europeo, porque es una obra, como esta trilogía, profundamente europea. Yo creo que es una obra que, cuando digo puede entenderme lo que quiero decir, puede ser montada en un teatro de un land alemán o en un teatro húngaro y no hay problemas de la metáfora, digo, de cómo algunos textos españoles que a veces son tan españoles que puede condicionar un poco. Bien, me voy un poco para atrás también para hablar de una experiencia que podemos hablar común, que tuve el privilegio de dirigir, porque aunque de pronto queda más para la historia lo que tú dices de esa nueva generación, yo sí monté a otros autores y lo hice en el Centro de Nuevas Tendencias que eran de una generación anterior. Ángel García Pintado, por ejemplo, un autor para mí fundamental en algunas de sus obras, hoy olvidado, como esa generación que podríamos llamar, se llamó Nuevo Teatro Español, sí, por el tema de este americano que apareció por aquí, y Wordsworth, era un encantador de serpientes, y se inventó muy bien, ¿no? Una generación y todo esto. En esa generación hay gente impresionante. O sea, yo ahora cuando también pienso que hay textos que todavía no se han hecho, que son de una locura mucho mayor que cosas que se escriben ahora. Por ejemplo, el Tartessos, de Romero Esteo. Romero Esteo, tú como andaluz, ¿no? O sea, que lo tenéis todavía, pero bueno, hay un premio, pero es un autor transgresor donde los haya. Obras que en ese momento hacía Di Tirambo, sobre todo, el grupo, con 4 horas y media de duración, que se quedaba, o nos quedábamos 5 o 6 en los festivales de teatro independiente, pero más allá de eso, por ejemplo, Pasodoble es una obra de una disección de la burguesía, esta de quiero y no puedo andaluza, quiero decir, de ensoñación, realmente tremendo. Puedo contar una historia porque yo en un momento determinado en mis locuras quise montar Tartessos, que es una obra imposible porque está escrita en tarteso. Es decir, no está en castellano, es un idioma que se inventa y es un tocho que puede llegar a durar 8 horas. Lo publicó Pérez Coterillo y todo esto. Y me fui a hablar con él porque yo le quería mucho y todo esto. Y me dice, bueno, pero si lo vas a montar, como tenía una gracia enorme, dice, yo no quiero actores, los actores no saben decir mis textos, yo quiero a los jugadores de baloncesto del equipo de Málaga, que es un equipo de baloncesto famoso, ¿no? Porque tienen que medir todos 2 metros, ser... Claro, pues de pronto podría haber sido fantástico, una obra en una cancha de baloncesto en Tarteso. Bueno, ya me hubieran echado del país definitivamente. Pero en la experiencia que he tenido con Rodolphe, he sido programador de sus obras, he sido editor de sus obras. Esta obra, que es una obra muy bonita, que también creo que tiene que ver con, por eso voy a unir esta otra vía, esta te la he traído a ti, toma, que es para ti. Pero yo no... No, sí, porque me queda alguno, esta era la edición, que tú tienes alguno y tal. Es que es una obra que solo creo que se hizo en puesta, pero se hizo en lectura, porque yo la vi. Se hizo en lectura, sí. Pero en puesta no, puesta no. Es una obra ahí que quizá hoy, con perdón, debería revisar un poco, no, por dramaturgia, porque creo que tiene unas zonas un poco oscuras para poder ser entendida en tu metáfora. Sí, yo somos amigos. No, se hizo una lectura en Valencia y tuve que hacer un plano para que el director supiera. Pero al final, cuando me muera yo, nadie sabrá lo que quiere decir esto. Yo sí que lo sé, pero sí es una obra muy críptica y muy complicada. Escrita además en un momento muy, muy difícil, cuando realmente yo pensaba que ya no tenía ningún sentido que yo escribiera teatro. Bien, pues la otra obra, como os digo, que sí monté en el Centro de Nuevas Tendencias, que fue una experiencia muy interesante, más allá de la puesta en escena, quiero decir que
que nos coincidió en un momento muy malo, muy terrible para su programación, porque estábamos en el Romea para estrenar y Estados Unidos fue la primera guerra de Irak, esa que fue, o la segunda creo. Con lo cual recuerdo muy bien que había una reticencia de la gente porque ese tiempo a veces nos olvidamos que hemos pasado por guerras, pero nos pillan un poco lejos. Esta, como está más cerca, no, y sobre todo nos duele al bolsillo. O sea, si nos duele al bolsillo, aquella también dolió al bolsillo por el petróleo, pero recuerdo que fue una experiencia que yo les planteé a los dos directores entonces del Centro Dramático Catalán y el valenciano. Entonces hicimos una coproducción de los tres centros. Además interesante porque juntamos, como el estreno era en Romea, eran actores catalanes, pero los técnicos, unos eran de Valencia, otros eran del Olimpia, lo que se llamaba entonces Olimpia, y ya os digo que fue una experiencia que quería abrir una vía que no se pudo hacer porque Toni Tordera fue apartado, también ni se sabe por qué, antes que se cerrara el centro, y creo que el director del Romea pasó a dirigir el Teatro Nacional, creo recordar, o sea que no... Era Domènech, era Domènech Rexach. Bien, entonces, quiero leer solo un poquito... Perdona, explica, porque esto no lo has dicho, que la obra en Barcelona se montó en catalán, con los mismos actores en Madrid en castellano, y en Valencia se hizo en catalán, es decir, se hizo con el mismo reparto en los dos idiomas. Sí, por eso, como eran actores bilingües, sí. Entonces sí, mira, la verdad es que no me acordaba de eso. Pero para entrar en este, ya he planteado este plano de Rodolphe y su hermano, que es digamos, el más histórico, o sea, el que entra en estructuras que aparentemente, digamos, porque en apariencia son épicas, es decir, más en una tendencia brechtiana, pero que se rompen continuamente. Por ejemplo, Plain, el amor de Enric Rivera, no dudo que tiene una parte épica, pero de pronto hay una parte casi, entenderme esto bien, melodramática, o sea, a mí el melodrama, si está bien hecho, me parece interesantísimo. Y esto que ha contado Rodolphe, que seguramente yo puedo entender menos, que es su memoria emotiva de crío, de lo que tiene que ver con nuestra, llamémosle, educación sentimental. Pero como he revisado cosas, leo un poquito de lo que escribí en ese momento sobre Indian Summer, que me parece que tiene bastante que ver con esta parte del Rodolphe Sirera comediógrafo, o sea, comediógrafo en el gran sentido de la palabra, aunque muchas veces no aparente ser una comedia. Yo creo que El veneno del teatro es una comedia, que a veces se monta, porque he visto varios montajes, de una manera pedante, o de una manera trascendente, digamos. Pero para mí El veneno del teatro es una de esas obras que en inglés funcionan tanto, del juego de máscaras que se cambian, y que afortunadamente sí no podemos decir que El veneno del teatro sea una obra maldita, pero seguramente, digo, si hubiera sido un comediógrafo inglés, pues se hubiera estrenado en el West End, quiero decir, de una manera además normal, lo que no digo que a lo mejor a veces puede pasar. Todavía tenemos aquí a un joven autor y todavía puede ser que alguien descubra estas obras. Ahora hay realmente la AT está haciendo un trabajo, la muestra lo lleva haciendo, de creer mucho en la traducción, en el hecho de que si nuestras obras fueran conocidas hasta hace 10 años, eran muy pocos, muy pocas. Bien, entonces yo creo que esta parte de Rodolphe es sumamente interesante, porque son comedias a las cuales te tienes que entrar como director, ahora me pongo en el plano de director, de una manera compleja,
porque no puedes crear un personaje como muchas veces pasa en la comedia tradicional, de un tipo. No, no es un tipo fácilmente. Indian Summer, creo recordar, ahora tú me corriges todas estas cosas, él la escribe estando en una residencia o estando en... Estaba en Chicago. En Chicago. De profesor visitante. Yo no me dedico a la enseñanza, pero casualidades del destino, estuve 4 meses en América explicando teatro español contemporáneo, por cierto. Y entonces, estando allí, pues escribí esta obra. Entonces, no dudo, y no lo dudo porque lo hemos hablado, que parte de esa obra es autobiográfica. Sí. Yo creo que todas las obras de los autores son autobiográficas, pero quiero decir en el sentido que ciertos recursos que tiene la obra tienen que ver con cosas que en ese momento, en la distancia, la relación sentimental, en fin, toda una serie de cosas que además Rodolphe se atreve un poco a abrirse el corazón, ahí digamos. Entonces, por eso leo esto, porque creo que sitúa muy bien esta línea que tiene que ver con esa obra, con Plaggi, yo creo, con otras obras que él escribe. Sí es cierto, como él ha dicho, afortunadamente se estrenan de una manera por grupos independientes, por empresas privadas, también valencianas. Hay que decirlo, que casi le valora más la empresa privada valenciana que la empresa pública. Bien, y entonces yo escribí, ya digo, a finales de los 80, esto. Indian Summer es una parábola sobre una parte del ser contemporáneo. La indecisión, el simulacro, el deseo de posesión sublimado a través de la creación artística o literaria. Bajo la apariencia de una comedia, Rodolphe Sirera construye un complicado y sugerente entramado en el que la relación de la verdad del personaje inventado se mezcla con la del personaje representado. Ese juego de casi a veces también un poco de origen pirandeliano que tiene parte del teatro de Rodolphe. Sigo, es muy poco. Un juego de muñecas rusas, un puzzle para adultos, un espacio y un tiempo mental que tal vez solo ocurra en la ficción, pero que parte de una realidad transformada por un escritor que manipula sus vivencias hasta no saber dónde está la frontera entre realidad y fantasía. Partiendo de la base que todo espectáculo teatral es irreal en sí mismo, en cuanto a representación poética de imposible traslación naturalista, el juego que propone Rodolphe es el de una obra abierta y en la que el espectador debe ser un creador más, ya que debe decidir en muchos momentos si la situación planteada ha ocurrido realmente o es una ficción más del escritor-autor teatral manipulador, que, al igual que Houdini, se libra de cualquier cadena o atadura para dejar volar su imaginación hacia otras voces y otros ámbitos. Creo que estas piezas, de una parte que también podemos ver en El veneno del teatro, la manipulación, o sea, estas ideas están muy presentes en la escritura teatral de este autor. Y yo, para que hable más él y terminar yo, y tener un diálogo, hablaría de un tercer Rodolphe Sirera importantísimo, que es el Rodolphe Sirera creador de series televisivas o de guiones para la televisión, adaptaciones de novelas tocho, ¿no?, de estas históricas. O sea, realmente ha tenido, al igual que Ignacio, tenemos aquí a otra persona que ha transitado mucho ese territorio y en el que hemos hablado también, porque a veces nos veíamos más que ahora y teníamos largas conversaciones allí en su casa, que está en las afueras. Ahora no, ahora ya vivo. Bueno, pero me acuerdo más de esas con su compañera, también íntima amiga mía, por razones de coreografía, que Rosángeles Val. Y yo en un momento le dije, pero Rodolphe, ¿no te va a pasar lo mismo que a algunos autores que yo
he conocido que el hecho de hacer tanta serie de televisión te va a apartar del teatro. Bueno, no ha ocurrido del todo, pero sí... Ha ocurrido bastante. Ha ocurrido bastante. Entonces, ese es una bola que te quería lanzar para que reflexionaras. Sí, de hecho, esta obra que acabas de sacar hace un momento, Punt de Fuga, es una obra trabajosa, porque yo estuve, cuando empecé a hacer televisión, me dije, bueno, esto no me va a influir. Por otra parte, también es cierto que cuando yo empecé a hacer televisión era una manera de alejarme de Valencia y del entorno y de un mundo en el que ya no me encontraba muy comunicado ni muy realizado, y además era imposible hacer teatro ya en aquel momento. Entonces empecé a hacer series de televisión y me decía a mí mismo, bueno, no, sí, seguiré escribiendo. Pero de repente me di cuenta que pasaron 4 o 5 años y no había escrito nada. Sí, hacía la trampa de que sí, hacía cosas, hacía traducciones, muchas traducciones, cosas de encargo, pero textos originales no. Y esta obra es una obra que tenía en la mente, pero no la tenía clara. Hice una primera versión y me la tumbó totalmente Benet i Jornet, con el cual yo he tenido una intensa amistad, y me enfadé muchísimo porque nunca me habían tumbado una obra. Pero lo cierto es que me llevó a reescribirla, y es una obra compleja, que yo creo que no es totalmente redonda, pero es una obra que responde a ese momento de caos en el que yo estaba viviendo. Me mantuve unido al teatro gracias a mi hermano, porque seguía haciendo estas obras de tipo histórico que hacíamos entre los dos, que además, como ya habíamos decidido que no las íbamos a estrenar, pues ya las hacíamos sin someternos a las exigencias de un teatro público o de una compañía privada en aquellos momentos. Y algún encargo curiosísimo, un día me encargaron una obra para títeres. Era una obra que se iba a publicar en un volumen, se pedía a otros autores que escribieran para tener un volumen de autores escriben para títeres. Y yo escribí una obra que me gusta muchísimo, que conoce poca gente, porque claro, obviamente no se ha representado, que es una obra que está concebida para títeres y para actores, y que de alguna manera trata el tema del doble, del hombre invisible. Es una obra a mí me gusta muchísimo, pero es una obra de estas que no se hará nunca, pero bueno, tiene su cierta gracia para leerla. Pero prácticamente me desenganché del teatro mucho, y tenía esa mala conciencia, me torturaba, sabía que no tenía impulso para escribir, pero me mantuve gracias a las cosas que hice con mi hermano, y gracias a Carles Alfaro, gracias a Rafa Calatayud, porque hice muchas traducciones.